A 50 años de haber iniciado el Ballet Folclórico de México, aún se mantiene vigente como uno de los símbolos de la cultura mexicana, tanto dentro como fuera del país. Tras la grandeza de este espectáculo, aún persiste la presencia de su creadora, una mujer que conjugaba la sensibilidad del artista, el carácter fuerte del general y la capacidad organizativa del empresario. La noche del 9 de mayo de 1961, al levantarse el telón del Teatro Sarah Bernhardt de París, el ritmo del teponaztle, el tambor prehispánico, anunció el espectáculo que se convertiría para el mundo en uno de los símbolos de México. 50 bailarines interpretaron primero las coreografías de danzas prehispánicas, luego los bailes mestizos, los cuadros revolucionarios con Amalia al frente en el papel de la guerrera Juana Gallo, la danza del venado y para terminar, la fiesta de Jalisco con el estruendo del mariachi. Era el Festival de Naciones de París. Se habían reunido a competir artísticamente grupos de Nigeria, Alemania, Bélgica, la Unión Soviética y Perú. Y el primer lugar fue para México, por la actuación del ballet folclórico de Amalia Hernández. Fue un éxito fenomenal porque era algo desconocido en el mundo entero. Yo creo que para el ballet fue como la puerta grande, ¿no? Después de que el ballet ganó el premio, Amalia estaba muy satisfecho, por cierto, y me comentó, pues qué bueno, amor, qué rico, tenemos que aprovechar esto porque pues, cuando mucho, creo que tenemos 10 años de poder estar ahí. Ya está todavía. Ese espectáculo, con su acertado juego de coreografías que arrancaron ovaciones en París, al que Amalia vaticinaba 10 años de vida, ya cumplió 50 años en los escenarios, con más de 20,000 funciones, y sigue siendo una manifestación artística distintiva de México. Pero la historia comenzó mucho antes. Amalia Hernández, hija mayor del militar y político Lamberto Hernández y de la maestra Amalia Navarro, nació el 19 de septiembre de 1917 en el seno de una acaudalada familia que gozó de los privilegios de la clase revolucionaria. Fue la mayor de 5 hermanos, luego siguieron 4, bastante talentosos, inclusive mi tía Delfina, que no ha hecho como muy pública su pintura, es una gente que pinta bastante bien. Mi tío Agustín, que bueno, es otro talento. Mi tío Lamberto, que también fue arquitecto, y mi tía Gabriela, que fue la más chica de todos. Mi padre fue presidente de la Cámara de Industria de la Construcción, era comerciante, tenía varias droguerías en la República y él entró a la política de casualidad, entró diputado, fue senador, luego otra vez diputado, fue regente de la Ciudad de México y por otro lado sus hermanos eran generales de división, Tirso, Arnulfo, y mi papá era coronel, y los Navarro fueron 2 generales de la División del Norte de Villa. Yo creo que esos genes se heredan, porque Amalia, yo decía que era un general, desde chicos era mandona y nos tenían bien controlados a toda la familia de hermanos y se imponía muchas veces sobre mi papá y sobre mi mamá. Si fue una mujer que hizo lo que quería. La madre de Amalia enseñaba piano y guitarra a sus hijos y contrató profesores de pintura y arte. En la casa familiar, a media cuadra del Parque España, don Lamberto mandó construir un salón de baile para que tomaran clases las hijas. Todo empezó en una alberca que mi mamá mandó techar para que mis hermanos estudiaran baile ahí, todos del clásico al español. A mi papá le encantaba
el baile flamenco. Entonces trajo, bueno, estaban aquí la argentinita, estaba Albaicín, un bailarín, que le dieron clases a Amalia y a mis otras dos hermanas. Pero Amalia fue la que capturó y llegó a bailar muy bien el baile flamenco, el baile español. Para el salón de baile familiar, don Lamberto contrató a los mejores maestros disponibles en la época. El refugiado ruso Hipólito Sivine, que había bailado en la compañía de Ana Pavlova, Madame Nesli d'André, de la Ópera de París, y Encarnación López, la argentinita que les enseñaba danza española. Amalia estudió en la primaria pública Manuel López Cotilla. De ahí pasó a la secundaria 8 y luego a la escuela normal, que abandonó para dedicarle más tiempo al baile. A pesar de que fomentaba el gusto por el baile, don Lamberto no quería que su hija actuara en público, y al darse cuenta de que Amalia pretendía ser bailarina profesional, la envió a estudiar inglés a San Antonio, Texas. Pero ella se las ingenió para asistir también a clases de ballet. A su regreso a México, siempre sorteando la oposición paterna, Amalia Hernández siguió estudiando ritmos indígenas, tap, danzas regionales, danza oriental y teatro. Los Hernández Navarro viajaban a los ranchos y haciendas familiares en Tamaulipas y San Luis Potosí. Tenían un vagón que enganchaban al tren para recorrer los estados de Jalisco, Veracruz y Guerrero. En esos viajes, Amalia se entusiasmaba con las danzas indígenas y populares que presenciaba. Ella creía en nuestros valores. Ella no logró, digamos, concretar la compañía en esa etapa, en los 40, ¿no? Pero las ideas que estaban detrás eran todas esas de, pues sí, de una idea que el vasconcelismo, que había que exaltar lo nuestro. Eran los años de la efusión postrevolucionaria. El nacionalismo se había desbordado en los murales que cubrieron las fachadas de los edificios públicos. La música de Chávez, de Moncayo y de Revueltas prevalecía en las salas de concierto. La suave patria de López Velarde se recitaba como un himno. Mariano Azuela publicaba Los de Abajo, mientras Martín Luis Guzmán exaltaba la figura de Pancho Villa, y el cine mexicano tenía un sello costumbrista. Era el apogeo de Frida Kahlo, de Diego Rivera, de Orozco, de todas las leyendas de México, ¿no? En 1934, cuando tenía 17 años de edad, Amalia se casó por primera vez, lo que marcó su independencia definitiva de la tutela familiar. Poco a poco, se fue integrando a las escuelas de ballet y danza que florecieron en esos años con las hermanas Campobello, Gualdín y en la Escuela Nacional de Danza, donde fue compañera de Josefina Lavalle, Ana Mérida y Guillermina Bravo. Debemos recordar que Amalia Hernández es hija profesional de Gualdín, la fundadora de la danza moderna mexicana, en 1940. Gualdín dice, la danza moderna mexicana tiene que tener raíces en la cultura más arcaica mexicana. Ella, con la Coronela, crea el gran movimiento de la danza mexicana. Mientras desarrollaba su carrera artística y consolidaba una gran compañía de ballet, Amalia Hernández gozó de una intensa vida amorosa, aunque su vida de pareja siempre era rebasada por el ballet, que ocupó el primer puesto en sus intereses. Pues era una mujer de mucha presencia, muy segura, muy coqueta. Muy seductora, carismática, ¿no? Los 4 matrimonios de Amalia fueron breves, y de ellos procreó 3 hijos. Norma López, hija del abogado Rafael López Malo; José Luis Martínez,
hijo del hombre de letras José Luis Martínez, y Viviana Basanta, hija del cuarto marido, el guerrillero y escritor argentino Joaquín Basanta. Con su tercer marido, el productor de televisión Luis de Llano Palmer, no tuvo descendencia. Allá por entre 40 y 43, cuando los dos teníamos unos 25 años, somos más o menos de la misma edad, ella unos meses mayor que yo. A mí me había nombrado Torres Bodet, que era secretario de Educación, secretario particular. Era mi primera chamba formal. Como Bellas Artes pertenecía a Educación, nos daban boletos. Y a mí me gustaba mucho la música, me gusta todo aún. Iba a los conciertos solo, de pianistas, de cantantes, de ejecutantes en general de música, o orquestas. Y allí la conocí a ella, que iba también sola a los conciertos. Poco a poco nos hicimos amigos y luego nos entendimos y nos casamos. Pepe nació en 45, debe haber sido en 50, ya cuando nos separamos. Mi problema fue que yo quería ser un marido burgués normal. Quería a mi mujer que hiciera la comida, que estuviera en la casa, que la atendiera, etc. Y ella pues quería hacer eso, pero de una manera un poco secundaria. Lo principal para ella era el baile. Pepe se quedó a vivir con ella. Yo me fui solo con los chumaceros y luego me fui un año a San Salvador. Yo quería poner un poco de distancia de esto porque yo estaba muy enamorado de ella y sufría mucho. Lo de Amalia fue terrible para mí, para un muchacho alocado todavía, que no sabía controlarme mucho. Primero guapísima, como mujer, ¿no? Me gustaba mucho. El último marido fue mi papá, Joaquín Basanta, argentino. Era escritor, editor, o sea, escribió en la revista Siempre con un seudónimo de Juan Mayoral. Y era guerrillero. Duró como aproximadamente 4 años. Y lo que pasa es que mi papá de repente le dijo, ¿sabes qué? Pues te vienes conmigo a la guerrilla. Le dijo a mi mamá, pues fíjate que te vas solo porque yo no me voy a ir con una chamaca. Y yo a la guerrilla y aquí tengo mi vida. Todavía mi abuelito, porque mi abuelito le decía, es que pocos han podido controlar este torbellino, te tienes que quedar aquí. Te ponemos tu imprenta. Y mi papá, no. Decía que el dinero era cadena perpetua. Entregó su vida al ballet y sacrificó muchísimas cosas, entre ellas a su familia y a sus amores, a sus esposos. Decidió en su vida que lo más importante o que su misión era consolidar una institución. La principal actividad de Amalia seguía siendo bailar, y cumplió su sueño de ser una bailarina profesional en los grandes escenarios. Al principio de la década de los 50, se ganó un puesto como bailarina y coreógrafa en Bellas Artes y enseguida empezó a experimentar coreografías inspiradas en raíces mexicanas y danzas populares en el Ballet Moderno de México. Para 1952, Amalia Hernández trabaja muy estrechamente con Waldín. Y Waldín en esa época se aleja de México y se queda al frente del Ballet Moderno de México Amalia Hernández. Hay que recordar que esto era danza moderna todavía mexicanista, con raíces folclóricas. Cuando se retira Waldín de México, Amalia Hernández le da un giro radical a la compañía y empieza a acentuar el perfil folclórico en la danza moderna, al grado de que empieza a ser un fenómeno interesante para la Secretaría de Turismo de esa época. Y la Secretaría de Turismo dice, aquí tenemos un buen elemento para llevar al mundo y decir, bueno, esta es nuestra danza. La compañía nace en 1952 con un pequeño grupo de 8 personas en los estudios de Televicentro en aquel entonces, en donde Amalia cada semana tenía un programa y se plantea hacer distintos números que duraron 62 programas.
Ella estudió en el Instituto Nacional de Bellas Artes y tuvo compañeras. Ella bailó al principio. Y era un poco un grupo formado por propias gentes que estudiaron juntas y empezaron a formar este grupo. Ella participó en un programa de danza, de concierto, ¿no? Que se montó en la Sala Chopin. Ella puso ahí unas danzas de Soler, muy bonitas, por cierto, muy bonitas. Y de ahí también estrenó una idea que ella tenía de usando la técnica y sus conocimientos de la danza moderna y clásica, adaptarlo a la danza folclórica. Y fue su primer experimento. Y yo le hice los diseños y de ahí se montó en la televisión, sí, las Noches de Gala, dirigido por Luis de Llano. Y de ahí Los Sones de Michoacán era casi el punto de arranque para el ballet folclórico. ¿Qué hacemos copiando otras culturas? Nunca vamos a igualar a los europeos en ballet clásico. Vamos a hacer lo nuestro, decía Amalia Hernández a su joven compañía y ponía en práctica las lecciones aprendidas en la Escuela de Antropología con el maestro Miguel Covarrubias. Ver el arte prehispánico como arte, no como historia. Pues Amalia era una mujer muy nacionalista, igual que yo, porque ella leía mucho, veía muchas imágenes, esculturas, relieves de los códices. De ella sacaba pasos, sacaba movimientos para poder rescatar en las danzas. Amalia había tenido el acierto de crear coreografías a partir de danzas populares y hacer del baile un espectáculo, tratando de contar una historia en cada cuadro. Para lograrlo, incorporó elementos de teatro y dio una importancia fundamental al colorido de los trajes. Y en 1959, de haber sido Ballet Moderno de México, luego pasó a Ballet de México y finalmente en el 59 pasa a Ballet Folclórico de México, incluso con el apoyo de Felipe Segura, que era un bailarín del ballet clásico. Yo creo que ella fue una persona que no le tuvo miedo a abrir brecha, que es lo más difícil, o sea, seguir después por el camino que ya otros tomaron e inclusive mejorarlo. Bueno, es muy loable, pero tener la visión para crear un espectáculo con las características que tiene el folclórico y que funcione durante tantos años y con tantas compañías, realmente es una empresa casi titánica. Amalia propuso a Celestino Gorostiza, entonces director de Bellas Artes, presentar el ballet como complemento de la exhibición para turistas que se hacía del telón del teatro, los domingos a las 9:30 de la mañana. El domingo 11 de octubre de 1959 se presentó por primera vez el espectáculo del ballet folclórico. La respuesta fue tan entusiasta que se ofreció una función más los miércoles por la noche y luego se programó una tercera función los domingos por la noche. De esa manera, regresó Amalia Hernández a Bellas Artes, la casa definitiva del Ballet Folclórico de México. A Amalia Hernández hay que ubicarla en el contexto político-cultural, del cual el Estado mexicano se aprovechó de la manera más extraordinaria, dándole incluso el apoyo económico que necesitaba para que esa compañía se convirtiera en una embajada cultural, así como el ballet de Alicia Alonso en Cuba se convirtió en la embajada cultural cubana durante la época de la revolución de Fidel Castro. Entonces, estas grandes compañías salen al mundo y son como una tarjeta de presentación. Ya sabemos que son compañías totalmente espectaculares.
donde intervienen las técnicas del ballet clásico, donde intervienen las técnicas de la danza moderna y donde interviene, en el caso del Ballet Folclórico de México, las danzas regionales como inspiración fundamental. La constitución de la compañía de forma definitiva ocurrió en la época del presidente Adolfo López Mateos al principio de los años 60. El ballet folclórico era requerido en foros internacionales y de manera natural se convirtió en representante de México. Comenzó una interminable sucesión de giras artísticas. Para una presentación en Chicago en los Juegos Panamericanos de 1959, la compañía adoptó el nombre que lleva hasta ahora, Ballet Folclórico de México. La compañía fue a Rusia y luego el Bolshoi vino a México y ella les hizo una recepción en su casa. Y le pidieron que les montara los sones antiguos de Michoacán, que les costó un trabajo bastante fuerte, porque el entrenamiento es bien diferente. Los sones antiguos de Michoacán es una, si no es la primera, es una de las primeras coreografías de mi mamá. La Presidencia de la República solicitaba funciones especiales para mostrar a los invitados distinguidos. Presidentes, reyes y príncipes aplaudieron las coreografías del ballet. Amalia alternaba con naturalidad entre las personalidades de la política y la cultura. Tenía muchas reuniones con presidentes y gente del medio, los principales coreógrafos. Cualquier compañía que venía a México le ofrecía un cóctel, una cena, o cualquier personalidad estaba siempre presente. Amalia siempre tuvo contactos con gentes de pintores, escultores, poetas también, de esa época y la época posterior, ¿no? Los 50 elementos que formaban entonces la compañía habían sido reclutados por la propia Amalia. Venían de ranchos, ferias de pueblo y cabarets. Se cuenta que Jorge Tiller, el bailarín que durante años interpretó la danza del venado, provenía de un orfelinato de Sonora. Él era un indio yaqui con talento natural. No había estudiado baile y siendo adolescente entró al ballet folclórico. A la compañía se acercaron jóvenes de diferentes partes del país, entre ellos Emma Pulido, que venía de Puebla. Mi época era fantástico porque la misma Amalia nos audicionaba. Ella misma nos ponía los pasos, ella misma nos mostraba qué es lo que quería y de alguna forma pues tenía la psicología de conocernos y saber. A mí enseguida pues me preguntó obviamente si yo estaba casada, si yo tenía novio, si había algún impedimento que de alguna forma pues pudiera yo viajar y si mis padres me dejaban, obviamente yo le mentí, le dije pues mis papás sí me dan permiso de viajar, lo cual pues fue una gran mentira porque mis papás lo que menos hubiesen querido en ese momento es que yo hubiese salido pues tan niña a los 15 años, pues salir yo de viaje con la compañía, ¿no? Pero Amalia con ese don de convencimiento, ese carisma tan grande, ella se encargó de hablar con mis padres, de alguna forma convencerlos que era prudente que yo estuviera en la compañía. Ella tenía mucho cuidado, sobre todo la gente que salía fuera del país, tenía todo ese cuidado de que fuera gente profesional, gente, ahora sí que gente bien, ¿sí? Gente talentosa y que de alguna forma pues obviamente no fuera gente ni maliciosa o drogadictos. Era un ambiente como muy puro y con unas ganas tremendas de bailar y de estar en los escenarios de todo el país. En la primera gira europea, la del Festival de Naciones de París en 1961, donde el ballet obtuvo el primer lugar, Amalia estableció la alianza con el empresario de espectáculos Sol Hurok. Y a partir de este momento, 1961, el empresario Sol Hurok hace un contrato por 15 o 20 años con la compañía y lo lleva a todo el mundo. Por lo menos 1 o 2 veces al año íbamos a Nueva York, ahí a las oficinas de Sol Hurok a checar los contratos, se hacía una gira, en ese entonces se hacía cada 3 años una gira de 5 meses a Europa. Trabajando con la compañía, verdaderamente impresionaba
la manera cómo manejaba su autoridad ante el grupo, cómo manejaba su determinación, la claridad de sus ideas, la manera en que llevaba a los muchachos o a los coristas o a los músicos a los objetivos que ella se planteaba desde un principio, y el manejo interdisciplinario de la compañía. Y era de una disciplina férrea con ella y con todos los que estábamos a su alrededor. Entonces, yo podía faltar a la escuela, pero una clase de danza o de música, no, imposible. La disciplina materialmente era bastante dura, bastante rígida. Digamos que hasta dolorosa muchas veces. Había muchísimo trabajo. Por lo general teníamos clase y teníamos calentamiento. Y si se estaban elaborando nuevos ballets, teníamos ensayo de nuevos ballets. Si no se estaban elaborando nuevos ballets, pues entonces teníamos que practicar o ensayar o limpiar parte del programa. El caso que nuestra vida, pues siempre nos las pasábamos ensayando y trabajando. Amalia Hernández reconoció el talento de numerosos creadores y los atrajo a la compañía. Se rodeó de artistas de todas las especialidades. Entre sus coreógrafos estuvieron Miguel Covarrubias, Antonio López Mancera y Robin Bond. El vestuario fue diseñado por Dasha y por Delfina, una de las hermanas de Amalia. Para dirigir los coros llamó a Ramón Noble. Contrató bailarines y maestros de distintos países para que dieran clase de diferentes técnicas a los miembros del ballet. Justamente ella quería que sus bailarines no tengan nada más el conocimiento de los movimientos del folclore, que tengan una base sólida de la técnica dancística. Es decir, para bailar bien el folclore, un bailarín profesional tiene que tener las bases técnicas de la danza, tanto clásica como moderna. Y eso le permite, justamente le permitió a Amalia hacer esta presentación tan profesional de su compañía. La intención era hacer un ballet espectacularmente mexicano, pero siempre con la conciencia de que era el ballet folclórico de Amalia Hernández. Cuando uno pone en un título Ballet Folclórico de Amalia Hernández, ya estamos diciendo explícitamente que la obra es de Amalia Hernández, no es el ballet de las regiones autóctonas de México, para nada. Es Amalia Hernández inspirada en los ballets regionales, pero es Amalia Hernández al frente de esto. Entre tantas giras, se cuentan numerosas funciones memorables, como la de la Casa Blanca, que ofreció Amalia en forma privada para el presidente John F. Kennedy. Recuerdo funciones en el Kremlin de Moscú o en la alberca del Sultán en Jerusalén, en los teatros al aire libre en Jerusalén, muy impresionante. Algunas funciones en Italia, en los festivales de verano, unos teatros maravillosos, en donde siempre hay una identificación con la música de México y con la compañía. Los compromisos en el extranjero obligaron a Amalia Hernández a formar una segunda compañía para cumplir con las funciones en Bellas Artes, que desde entonces quedaron a cargo de su hija mayor, Norma López, también bailarina. Lo que a mí me llama mucho la atención son las funciones populares en México. La identificación del pueblo con la música, con la propia institución, que la consideran como propia. Nos preparamos muchísimo para ir a la Unión Soviética, tanto en coros como en baile, todo. Y pues la verdad que fue maravilloso desde que llegamos a la Unión Soviética. Las funciones, cómo salieron de bellísimas, todas completamente llenas. Los periódicos, había puras fotos del ballet folclórico y las ovaciones que eran lo más increíble. Y había mucha preparación para todo eso, para llegar a ese resultado. Entonces, obviamente que la gente se volcaba. Y teníamos 11, 17, 20 cortinazos, que en un momento dado ya era hasta como cansado, sí,
uno que vive de ese alimento grande del aplauso. Y aparte, después de todo eso, cantábamos una canción en ruso tradicional de ahí, y entonces obviamente que la gente nos adoraba, ¿no? Y eso pues realmente era inolvidable. Su naturaleza perfeccionista la llevó a establecer una escuela propia. Nace en 1968 en un edificio construido por el arquitecto Agustín Hernández, hermano de Amalia Hernández, en donde alberga aproximadamente 400 alumnos que estudian no solamente la danza folclórica, sino hay danza moderna y danza clásica. Amalia Hernández tuvo una visión amplia del ballet. Estuvo pendiente de todas las tendencias de su tiempo e incorporó diferentes técnicas para dar a sus bailarines una formación tan completa que les permitiera ejecutar cuadros de folclore con la destreza de un bailarín clásico y la plasticidad de la danza contemporánea. En los años 70, Amalia Hernández da un giro que nadie se esperaba. Porque si bien Amalia Hernández ya tenía su feudo aparte, totalmente establecido y amparado por el gobierno de México, yo creo que en su subconsciente surge de nuevo la imagen de Waldín y se convierte ella en la mecenas de la danza contemporánea independiente de México. Esto fue un fenómeno extraordinario, porque con su dinero invitó a los maestros de la vanguardia estadounidense de los años 70, especialmente los maestros de la escuela de Alvin Nicolai, que en ese momento era verdaderamente una visión revolucionaria de la danza contemporánea en Estados Unidos. Entonces Amalia Hernández era una mujer visionaria, no solamente una gran empresaria, sino una visionaria, porque ella entendió que aquellas generaciones que provenían del Ballet Nacional de México, que era el semillero de los bailarines de la danza contemporánea mexicana de los años 60, por tener una técnica, la técnica Graham, muy fuertemente establecida, necesitaban otro rumbo, otra visión y otro giro. Y ella fue la mecenas de ese giro. Y gracias a Amalia Hernández tenemos hoy en día a un movimiento de danza independiente mexicana de los jóvenes, que ya no son tan jóvenes. Para las Olimpiadas de 1968, formó dos nuevos grupos de baile, el Ballet de las Américas y el Ballet de los 5 continentes. Las coreografías las encargó artistas de los países representados. Con las presentaciones de un espectáculo impecable y la gran capacidad de trabajo de Amalia, la compañía se ganó un sitio en las principales temporadas de ballet de Londres, París, Roma, Nueva York y Chicago. Pero las giras incluían muchas ciudades más. Me acuerdo de mucho trabajo, muy rico, muy, pues, un aire de aquí no nos para nadie, de mucha confianza en lo que estábamos haciendo. Sí, fue una época muy bonita de tomar vuelo, como quien dice, ¿no? Amalia casi siempre salía con la suya. Hicimos una mancuerna muy bonita. Claro que ella tenía sus arranques y sus posturas difíciles, ¿no? En general, no me tocaba a mí, que eso ayudó a que duráramos tanto, ¿no? Para Amalia y el ballet siguieron los reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, que llegaron a sumar más de 200, entre ellos el Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de Bellas Artes, que le entregó el presidente de México en 1992. Hay un premio que es el premio Tiffany que otorga la prensa estadounidense y que lo recibió el ballet en 1994, y es la primera compañía en la historia de este premio, que tiene 30 o 40 años, a una compañía latinoamericana. La presencia de Amalia y su ballet se volvió obligada en las grandes celebraciones. Solía acompañar a los presidentes de México en sus giras internacionales.
En 1977 el grupo estuvo en los festejos del 25 aniversario del reinado de Isabel II de Inglaterra. Y en octubre del mismo año hubo una función en Madrid por la reapertura de las relaciones diplomáticas entre México y España. Viajera incansable, Amalia Hernández cosechó junto con los aplausos un sinfín de anécdotas de las giras donde el ballet siempre salía victorioso. Una vez estuvimos en Checoslovaquia, la vez que llegamos ahí fue espantoso, no llegó el vestuario. No sé cuántas toneladas eran como cientos de baúles. Éramos en ese entonces 120 integrantes en la compañía, entre coros, músicos y bailarines. Teníamos que estrenar en Praga, ¿no? Entonces, pues fue maravilloso porque llegaron solamente la mitad de los baúles. Con la mitad de los baúles alcanzábamos a vestir una vez a los músicos, a los bailarines, al coro. Solamente podíamos vestirlos para un solo cambio, ¿sí? Y entonces las ocurrencias de todo mundo, pues se nos ocurrió voltear los vestidos al revés, hacer diseños sobre un mismo traje que eran tan elaboriosos, tan bello nuestro vestuario, pues igual creo que causó mucha sensación. Eso fue una noche, ahora sí que por el resto de mi vida voy a recordar, porque aparte de divertida, pues sacamos la función adelante, ¿no? Una anécdota, cuando fuimos a Europa y llegamos a Italia, en Venecia, con 90 agentes de compañía, y el empresario nunca apareció. Les daba clases en la calle o en la playa, a la compañía, siempre con la actividad física, siempre con una actitud positiva y profesional ante la adversidad. Y la gira continuó, y la gira duró 5 meses y fue una gira de gran éxito por toda Europa, salvo este caso. Uno de los atractivos del ballet es el vestuario, creado, entre otros artistas, por Dasha, quien no solo había hecho unos diseños espectaculares, sino que los simplificó de manera que los bailarines pudieran cambiarse con rapidez. Como el ritmo del ballet era muy rápido, es una de las cosas que le da tanto brillo, ¿no? Hubo que idear cambios rápidos para ropa muy complicado. Y entonces Carlota puso todo en un solo cierre de Belize, por cierto, para que aguantara todo lo que tenía que aguantar. Y eso realmente fue, yo creo, fue una de las contribuciones claves para que se mantuviera el ritmo de la danza durante todo el programa. Bueno, es complicado por lo menos saber cuál le toca lavado y planchado y cuál es de tintorería, y luego lo que pasa es que, haz de cuenta, para lavar Veracruz tienes que desarmarlo, porque le tienes que quitar, tiene una tirita al fondo color fuchsia, que se la tienes que quitar porque si no se mancha el vestido blanco, tienes que quitar el mandil, o sea, tienes que desarmar el vestido para lavar el fondo por un lado, la falda por el otro, la mantilla por el otro. Entonces algunas cosas sí eran complejas. Se encargaba mi abuelita de la organización y todo. Entonces tenía que el taller ahí de costura que estar listo para que ya que iban acabando de lavar, remontaran la falda, remontaran el delantal y la mantilla. Para las giras internacionales, el equipaje del ballet, entre escenografía, instrumentos musicales y vestuario, ocupa casi 100 baúles que pesan 7 toneladas. Esta compañía viajera consta de 80 elementos entre bailarines, músicos y técnicos, y cuando viaja el coro, el número sube hasta 120 personas. Esta gran movilización de personas y equipo fue organizada con la precisión de un reloj por Amalia Hernández. Esa época tenía la característica de generar bailarines sumamente fuertes, sumamente pasionales, sumamente expresivos, con poca técnica. Esto se debe a que el contexto era el expresionismo mundial que se daba en ese momento y que México lo estaba viviendo de una manera extraordinariamente comprometida.
Es decir, la entrega emocional a los temas que se bailaban, yo creo que no se ha vuelto a dar en la historia de la danza mexicana en este siglo XX que acaba de pasar. Al iniciar la compañía, Amalia hacía los números de la Juana Gallo y de la diosa azteca. Eran los personajes más cercanos a su carácter y la fuerza de esas interpretaciones era el sello distintivo del ballet. Pero poco a poco, el crecimiento de la empresa capturó toda su atención y fue separándose de las actuaciones arriba del escenario para dedicarse a la creación coreográfica y para atender la empresa. La vi bailar solamente el Juana Gallo y el Quilingo, y para nosotros era como día de fiesta cuando Amalia la teníamos con nosotros en el escenario. En verdad entraba un león al escenario, entraba una leona con una personalidad, con una fuerza, con un carisma, con un ángel maravilloso. Sí, ella bailó aproximadamente como hasta los 45, 46 años. La Juana Gallo, que era así como su papel, la Adelita, ¿no? Lo vivía como parte de la herencia familiar, ¿no? Los corridos era algo que a ella yo siento que le movían mucho sus emociones, porque cada rato se la pasaba cantándole los corridos, o si aparecía mi abuelito le cantaba. Entonces yo creo que la Adelita fue un papel que significaba para ella algo más que bailar, ¿no? O sea, algo más como parte de ella. Ella, mientras bailaba, uno de los bailarines sufre un accidente y se empieza a desangrar. Se pegó con un machete y entonces ella bailando le informan que está esta persona muy mal y que había un hilito de sangre que iba hasta el camerino. Entonces va a buscarlo al muchacho, lo lleva al hospital, afortunadamente se salva, no pasa nada. Y en ese momento ella se da cuenta que era más importante cuidar a la compañía que su trabajo escénico y que era más importante su trabajo coreográfico. Aunque prevalecieron los aplausos, Amalia no escapó a la crítica. Se le acusaba de haber distorsionado las danzas auténticas mexicanas. Los críticos de la época decían es que la danza moderna tiene que ser mucho más esencial y no tan folclórica a la manera de la tarjeta postal, que era lo que estaba en ese momento haciendo Amalia Hernández. Que los turistas estén conociendo el verdadero perfil dancístico de México a través del ballet de Amalia Hernández es ingenuo pensarlo, y yo creo que los mismos turistas saben de qué se trata. Los turistas, si quisieran conocer la danza regional en su verdadero origen, se irían a las regiones de México para ver los rituales en los pueblos. Hizo un esfuerzo enorme para ir más allá de lo que ella hacía como lo que se llama el folclore, ¿no? Pero también tenemos que reconocer que ella hizo del folclore un espectáculo que en sí el folclore no es. El folclore, la danza folclórica, es un divertimento en un pueblo. Y la gente no hace un espectáculo, la gente baila por su placer, como el folclore urbano sería la discoteca, ¿no? Y ella tuvo el talento, y a veces con críticas, hay que reconocer que si en el mundo entero se conoce la danza mexicana, se conoce primero a Amalia Hernández, el ballet folclórico. Y la verdad es que la proyección que le dio, me refiero en cuanto a espectáculo, no era exactamente de una forma tradicional, por lo cual también ella ha sido muy criticada, porque muchas personas puristas en cuanto a lo que es el folclore decían que las adaptaciones que hacía luego se alejaban de lo que era el folclore. Creó más de 80 coreografías. El repertorio del ballet folclórico es de 50 coreografías, de las cuales se presentan entre 15 y 20 por función. El método de trabajo de Amalia era investigar en los lugares donde se realizan las fiestas populares y contratar informantes que le ayudaran a llevar los pasos originales a su nueva idea.
Había dos procedimientos totalmente diferentes. Los grupos étnicos que todavía estaban vivos, los carnavales que todavía estaban vivos, las fiestas, las tradiciones, las costumbres que todavía estaban vivas. Esperaba que fuera la época de la fiesta principal de la región y se iba, hacía un estudio profundo de lo que era parte de la historia, porque también se tenía que remontar a qué parte de la historia quería ella llevar, ¿no? Porque una cosa es que quieras llevar un baile de la conquista y otra cosa es que de la misma región quieras agarrar la época de la revolución. Entonces definía como qué parte de la historia quería ella evocarse. Entonces hacía todo un estudio hasta geográfico, así para saber un poco el contexto. Y luego se esperaba que fueran las fiestas y se iba a las regiones, con antropólogos, etnógrafos, etcétera, y hacía toda la investigación. Luego los informantes, que así se les nombra, muchos maestros de la región, tomaba clases con ellos, les pedía que le enseñaran todos los pasos, o muchas veces se los traía a los informantes. Entonces ella hacía que de todo lo que ella iba aprendiendo lo juntaba y iba haciendo un diseño general, ¿no? De otras cosas hacía como una historia. Digamos que llegaba en el carnaval de Tlaxcala, ¿no? Llegaba la novia, conocía al novio, pero el charro de oro le ofrecía oro y no sé qué. Entonces, en el ínter, entre danza y danza, ella iba metiendo la historia, iba tejiéndola un poquito ahí la historia. Eso hacía con los bailes que todavía siguen vigentes. Con los bailes que no existían, porque realmente de los bailes prehispánicos no quedaba nada, se fue a los códices con antropólogos, historiadores, y lo que hizo es darse cuenta de una figura de una pirámide o de alguna figura de un códice. Ella, con todo el conocimiento que tenía de danza, desarrollaba pasos hasta llegar a otra figura. Luego llegaba a la otra figura y volvía a desarrollar pasos hasta llegar a la siguiente figura. Entonces así iba formando lo que no existía. Amalia meditaba mucho y formó un grupo, muchos eran de Estados Unidos y gente de México, para hacer un grupo de gentes que les gustaba la meditación. Entonces le hice un centro de meditación que consiste en una especie de capilla. Ese conjunto escultórico forma un mandala. Los últimos años de su vida, Amalia buscó el equilibrio espiritual. Vestía siempre de blanco y se concentró en la meditación. Yo soy un espíritu maya y me enviaron a hacer el ballet, decía. Yo le decía, oye Amalia, tienes un rostro tan tranquilo que pareces una santa. Digo, porque una mujer que no tenía arrugas, estaba una cara de una placidez. Yo creo que internamente Amalia estaba en un estado, no diría elevado, pero sí de una tranquilidad superior sin tensiones, ¿no? Ahora, llegaba al ballet y era la fiera, ¿no? Ya cambiaba. Se desvelaron, ¿no? Se levantaba temprano, hacía sus ejercicios, muchas veces hacía yoga, se entrenaba un poco y trabajaba y trabajaba y trabajaba. Tenía dos caras en el sentido estricto de su vida profesional y su vida familiar. Siempre muy cálida, muy protectora en la familia, siempre muy preocupada por lo que sucedía alrededor de su familia y con una firmeza y un carácter muy determinante en función de su trabajo. Y los hechos hablan por sí solos. Era una persona, en el fondo, muy desconfiada. Y no se acercaba mucho era cálida, era generosa, pero sí, eso que llamo yo desconfiada, creo que siempre estaba ahí y siempre le ayudó mucho para salir adelante, yo creo. Esa combinación de cualidades creo que fueron claves, ¿no? Yo pienso que hay dos compañías en el mundo realmente muy importantes, que es el ballet folclórico de México, de Amalia, y el ballet Moiseyev de Rusia.
Amalia Hernández Navarro falleció en la madrugada del sábado 4 de noviembre del año 2000, a los 83 años de edad. Al día siguiente, como todos los domingos de los últimos 43 años, en punto de las 9:30 de la mañana, se levantó el telón del Palacio de Bellas Artes y dio inicio a la función del Ballet Folclórico de México. Amalia estaba otra vez en el centro del escenario. Los músicos tocaron sin descanso y así despidió el público a la Juana Gallo de la danza, la revolucionaria que luchó como un general para defender su vocación y sus creencias, a la bailarina, a la maestra, a la coreógrafa, a la empresaria, a la compañera generosa y a la mujer seductora y guerrera que supo conquistar el mundo para México.